Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Diego Sequera, un periodista venezolano, para hablar sobre lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Así que muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias, Glenn. Es un honor estar aquí. Como todos sabemos, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo cual es una buena razón para preocuparse cuando Washington empieza a hablar de democracia y derechos humanos. Y como vemos en este momento, Estados Unidos, después de haber pronunciado algunos discursos sobre su preocupación por las drogas y los derechos humanos en Venezuela, ahora tiene buques de guerra dirigiéndose hacia la costa venezolana. Así que, de nuevo, para quienes están fuera de América Latina, ¿cómo podemos entender lo que realmente está ocurriendo allí ahora? Bueno, toda la justificación para todos estos movimientos de buques de guerra con marines y demás es básicamente que Estados Unidos ahora dice que el actual presidente Nicolás Maduro es el jefe de un cartel de drogas llamado el Cartel de los Soles, como una forma de asociarlo con los altos mandos militares, con los generales, básicamente. Y lo curioso es que, de hecho, lo declararon una organización terrorista. Creo que fue hace 2 semanas. Pero les estáis que no existe ningún reconocimiento en lo privado en Lifwadis sobre la existencia de este puerto extraño. De hecho, esa es también la lógica detrás de redoblar la recompensa contra el presidente. Cabe recordar que ya en 2020 había una recompensa de $25 millones por información que condujera a Nicolás Maduro. En este caso, ahora son $50 millones, muy por encima, por ejemplo, de la recompensa por Mohamed al-Jolani, también conocido como Ahmad al-Shara, el actual líder de la rama siria de Al-Qaeda. Así que bueno, es una carrera de alto riesgo. Pero hay muchas cosas, muchas dinámicas detrás de esto. Y por supuesto, la más obvia, como ya dijiste, Glenn, son los intereses petroleros en Venezuela, así como el hecho de que tiene la costa más larga de toda la cuenca del Caribe. Tenía curiosidad por la cantidad de activos militares que Estados Unidos está enviando hacia la región. ¿Qué es realista? Porque, de nuevo, una invasión terrestre parece descartada. No sería suficiente. Se trata simplemente de ejercer presión. ¿O hay personas en Venezuela preocupadas de que también pueda tratarse de un ataque de decapitación? Como has sugerido, Estados Unidos, de hecho, ha puesto precio a la cabeza del presidente de Venezuela y se han hecho muchos esfuerzos para deslegitimarlo y criminalizarlo, básicamente tratando al presidente como si fuera un terrorista buscado. Pero, ¿por qué? ¿Cuál podría ser el objetivo o propósito de este despliegue militar en la frontera de Venezuela? Bueno, ya sabes, quiero decir, hablando de todos estos grupos de trabajo y flotas, los buques de guerra que se están acercando a las costas venezolanas o a sus alrededores en el sur del Caribe, todavía no está claro. Ni siquiera está claro para la Casa Blanca, según un artículo de Axios de Marco Puto de hace 2 o 3 días, que básicamente afirmaba que incluso al más alto nivel no están completamente seguros de si es lo que dicen que es. Es decir, una operación contra el narcotráfico. Pero si realmente es una operación contra el narcotráfico, no necesitas toda esta presencia militar, ¿sabes? Pero al mismo tiempo también dicen que es un cambio de régimen, pero no lo dicen explícitamente. Así que formalmente no está nada claro lo que realmente va a suceder. Para nosotros, especialmente durante la última semana, ha sido, por supuesto, por ahora parece más bien una proyección de poder y también una forma de tantear el terreno para ver cómo reaccionan el gobierno, la sociedad e incluso la región ante este tipo de movimientos. Da esa impresión, lo cual creo que también ha sido suficiente para enviar un mensaje. Quiero decir, no es un objetivo tan blando y fácil como podrían esperar,
y ni la sociedad venezolana ni el gobierno han entrado en modo pánico de ninguna manera o forma. Pero no obstante, por supuesto, nuestro presidente ha llamado a la movilización nacional y hay mucho movimiento militar en las fronteras, además de muchas personas alistándose en la milicia nacional para defender el país. También, bueno, ya sabes, la movilización nacional tiene estos dos componentes clave. Uno es el militar propiamente dicho, y el otro es el simbólico, el psicológico. Y creo que eso también equivale a una respuesta indirecta o de hecho a Estados Unidos. Además, ¿qué dicen las personas en la región, jugadores importantes en la región, cabe añadir? ¿Qué están diciendo? Y pienso en Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en este momento, y Claudia Sheinbaum, de México. Han sido bastante categóricos al oponerse a cualquier tipo de aventura, especialmente porque no hay pruebas reales. Incluso hay un artículo de Pino Arlaki, creo que se llama así, quien fue el exsecretario de la UNODC, ya sabes, la agencia de la ONU especializada en drogas y crimen. Básicamente, es un artículo de opinión publicado por l'Antidiplomático en Italia, por cierto, Glenn. Y básicamente dice que no tiene ningún sentido real. Venezuela ha sido uno de los países más eficientes y destacados en la lucha contra el narcotráfico en todo el hemisferio. Igual que Cuba, por cierto, también lo afirmó. Y también lo resume diciendo que todo esto tiene que ver con el petróleo. Si Estados Unidos realmente estuviera preocupado por el narcotráfico, por las estructuras narco, por las redes criminales, debería estar mirando a otros lugares, como por ejemplo Ecuador. Ecuador, en los últimos años, básicamente se ha convertido en el centro de todas estas estructuras criminales en alianza. Y esto se basa en pruebas con el actual gobierno de Daniel Noboa, quien, por cierto, forma parte de una familia de legado en Ecuador, que en realidad era dueña del negocio bananero. Pero también controlaban toda la cadena de producción y suministro de bananas hacia Europa y Norteamérica. Así que, si lo vemos desde ese punto de vista, es bastante endeble. Pero aquí hay un precedente que también hay que tener en cuenta. Hay que recordarlo. En 2020, cuando se emitió la primera recompensa contra nuestro presidente, hubo una reunión de la que escribió Mark Esper, exsecretario de Defensa en la primera administración de Trump, en sus memorias. Básicamente, habló de una reunión justo después del fallido intento de golpe de Estado de Juan Guaidó, el 30 de abril y el 1 de mayo. Fue como una sesión de lluvia de ideas. Estaban presentes el secretario de Defensa, Mauricio Claver Carone, el representante especial para Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional, Elliot Abrams y William Barr, que era el fiscal general en ese momento. Y durante esa discusión, Barr fue quien realmente dio un paso adelante y propuso, mirad, no podemos, básicamente estoy parafraseando aquí, pero dijo, no podemos. Juan Guaidó no tuvo éxito y no tiene sentido presentar esto como una lucha por la democracia. Así que tenemos todos estos problemas con Nicolás Maduro y tenemos toda esta corrupción y demás, las acusaciones que tuvieran, y deberíamos tratar esto como un caso criminal, como un asunto de seguridad para la región y, en particular, para Estados Unidos, en lo que respecta al narcotráfico y demás. De hecho, hubo un informe escrito por Douglas Farah en aquellos días desde EV Consultants que acuñó el término Empresa Criminal Bolivariana Conjunta. Y ese término se convirtió, durante un tiempo, en la forma estable de referirse al gobierno venezolano. Ojo, ya en aquel entonces, y ahora, que es aún más ambiguo, no reconocían al gobierno venezolano ni a nuestro presidente como los gobernantes legítimos de Venezuela. Y lo han dejado claro recientemente. Quiero decir, Karoline Leavitt, creo que ese es su apellido, la portavoz de la Casa Blanca, básicamente no fue muy clara sobre el propósito del grupo de trabajo, pero no tuvo reparos en mezclar el tema del narcotráfico con el cambio de régimen, sin ser demasiado explícita respecto a ninguno de los dos.
Así que básicamente, ese es el terreno ambiguo en el que nos encontramos ahora mismo. La búsqueda de legitimidad para tomar acciones hostiles, siempre resulta interesante, porque si miramos, por ejemplo, Libia, fueron los derechos humanos, Irak, las armas de destrucción masiva, Siria, por supuesto, cuestiones de derechos humanos, y el argumento sobre las armas químicas. Así que resulta curioso que una acción militar contra Venezuela se legitimara entonces basándose en un caso penal que sostiene que el presidente venezolano es el jefe de un cartel de drogas. Pero otra comparación interesante es lo que Estados Unidos ha hecho en otros lugares cuando busca operaciones de cambio de régimen. Es decir, en Libia reconocieron un gobierno alternativo. Simplemente sí, eligiendo al representante de otro país. Vimos lo mismo en Siria, reconociendo diferentes gobiernos. Y esto también se hizo, por supuesto, en Venezuela. Estados Unidos dijo que Juan Guaidó era el verdadero líder de Venezuela. Por supuesto, no tiene mucho sentido. Pero en menor medida, también hemos visto lo mismo en Bielorrusia, por cierto. No es un reconocimiento oficial, pero actúan como si hubiera una líder alternativa para Bielorrusia. Así que ahí es Sviatlana Tsikhanouskaya. Pero esto plantea la siguiente cuestión. Si Estados Unidos buscara derrocar al gobierno o ejercer mucha presión, conseguir a alguien dentro del ejército, cualquier forma de operación de cambio de régimen, un ataque de decapitación, normalmente querrían tener a alguien esperando detrás, alguien que pueda tomar el control. Es decir, ese es un poco el propósito de una guerra de cambio de régimen. ¿Está Venezuela expuesta a esto en este momento? ¿Hay fuerzas poderosas que estén buscando colaborar con los estadounidenses para reemplazar a Maduro en un cambio de régimen? Porque en lugares como Ucrania construyeron una oposición clara y poderosa. Pero, ¿se ha hecho este tipo de trabajo en Venezuela? Creo que aquí hay dos cosas en juego. Una, tiene que ver incluso con la propia experiencia de Trump respecto a Venezuela y cómo él, esto está en las memorias de Bolton, por cierto, cómo se sintió engañado por la oposición venezolana. Ahora, no estoy seguro si fue Bolton o Esper. Quizá Esper, porque era una visión mucho más sobria de las cosas, parcial pero sobria al fin y al cabo, y menos egocéntrica. Pero básicamente se sintió engañado por la oposición venezolana, especialmente por lo que transmitieron a sus propios funcionarios en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional sobre lo fácil que era derrocar al gobierno venezolano, lo débil que era, que estaba en sus últimos días, y que solo era cuestión de, ya sabes, un empujón rápido. Y eso era todo. Y por supuesto, eso no ocurrió. Estamos hablando de algo que sucedió hace 6 años. Así que tienes eso, tienes el escepticismo de Trump sobre Venezuela, no solo sobre los actores venezolanos, sino también sobre los estadounidenses en relación con Venezuela, en este caso, el propio Rubio. Creo que, y hablando de Rubio, antes de profundizar más en él, ya tiene a alguien que ha sido su activo durante mucho tiempo. Y puedo decir que, en este caso, es un activo directo de Marco Rubio, que es María Corina Machado. Ella es un personaje muy camaleónico. Ahora se ha declarado tan liberal como Milei. Ella está bastante cerca del partido Likud en Israel. Probablemente está alineada con las figuras más antagónicas, ideológicamente hablando, en todo el mundo. Y por supuesto, ha apoyado incluso las medidas más draconianas contra nuestros propios migrantes en Estados Unidos. Así que ahí lo tienes. Esa sería tu figura representativa. La cuestión es que no pudo presentarse como candidata presidencial. Así que el año pasado intentaron presentar a un candidato títere, lo cual parecía más un caso de abuso a personas mayores que una jugada de poder político. Ese fue Edmundo González, quien básicamente perdió las elecciones.
Pero por supuesto, tuvieron que crear una situación polémica e intentar que todo el capítulo girara en torno a los recuentos, el fraude y demás, para mantener la deslegitimación del gobierno venezolano, como si fuera completamente imposible que Nicolás Maduro ganara unas elecciones, lo cual, de hecho, hizo. Así que sí tienen a alguien en la recámara, que es esta señora, pero al mismo tiempo, no sé cuánto confía Trump en la oposición venezolana en este momento. Probablemente nada. Y por eso no hay un plan concreto, ni una persona designada para el día después. Al menos todavía no, porque ni siquiera han reconocido oficialmente que esto podría ser una operación de cambio de régimen, o quizá una maniobra de presión para un cambio de régimen. Así que esa parte no está clara. Pero también, hablando ahora de Marco Rubio, esto es lo que debes tener en cuenta respecto al contexto venezolano. Trump juega una partida de doble vía con Venezuela, al menos eso es lo que ha estado haciendo desde que empezó en enero. Tiene un enviado especial en este caso que es Rick Grenell, y luego tiene al Departamento de Estado dirigido por Rubio. Rubio, en este caso, y McNamara en Colombia, que supuestamente es nuestra embajadora en Colombia, representando los intereses en Venezuela. Así que estos son los dos canales básicos que Venezuela tiene con Sminas, o que Sminas tiene con Venezuela, y juegan a juegos diferentes. Quiero decir, Rick Grenell incluso ha logrado asegurar algunos acuerdos, como por ejemplo, la liberación de algunas personas que estaban encarceladas aquí, ciudadanos estadounidenses con un historial bastante dudoso, pero aún así, Estados Unidos quería que fueran liberados. Y lo fueron, como un gesto de buena voluntad. Hubo un intercambio que involucró a estas personas y también la liberación de 252 ciudadanos venezolanos que estaban detenidos ilegalmente en El Salvador. Así que esto fue obra de Grenell. Además, la reciente renovación de las licencias de Chevron aquí en Venezuela, sus propias licencias dentro del programa de sanciones, también fue trabajo de Rick Grenell. Pero por otro lado, está la postura más dura de Rubio. Pero Rubio no está solo en esto. Él también representa varias estructuras de poder, no solo la más obvia, que es el Grupo de Poder del Sur de Florida, sino también intereses sionistas. Como sabes, AIPAC publicó sobre John Ratcliffe y Marco Rubio, siendo sus favoritos y sus manos derechas dentro de la Casa Blanca. Así que creo, esta es mi intuición o mi impresión después de todo esto y de ver lo que hemos visto hasta ahora. Creo que Trump, en realidad, y no has escuchado directamente a Trump decir nada sobre esto, sobre este grupo de trabajo, sobre estos buques de guerra en el sur del Caribe. No lo has hecho. Pero sí has escuchado mucho a Rubio. Así que creo que también es Trump permitiendo esta vía de Rubio para ver hasta dónde es capaz de llegar y si va a tener éxito. Si ve posibilidades de éxito real, probablemente va a retener la jugada y empezar a convertirlo en algo de Trump. Pero, por el momento, no parece ser el caso. Sin embargo, Marco Rubio está bastante ocupado visitando la región y también creando una especie de coalición de los dispuestos, que básicamente ahora está compuesta por Argentina, la Argentina de Milei, Paraguay, Siempre Dispuesto, Trinidad y Tobago, Guyana, y puede que me falte alguien más, pero básicamente esa es la coalición de los dispuestos que Marco Rubio está intentando formar no sabemos exactamente qué, pero tenemos pruebas claras de todos esos barcos y submarinos y 4.000 marines, que no es una fuerza significativa cerca de nuestras costas. Así que, de alguna manera, se puede suponer que están creando todo el ambiente, todo el clima, del mismo modo que han intentado hacerlo también en los medios de comunicación. Es decir, como te comenté antes de empezar a grabar, gente de otros lugares, gente bien informada, me pregunta realmente qué está pasando en Venezuela. ¿De verdad vais a la guerra ahora mismo? ¿Se va a declarar la ley marcial? Mucho, ya sabes, mucho disparate, lo cual por supuesto tiene que ver con explica qué debe de estar jugando la prensa tradicional y también las redes sociales.
E incluso me puedo imaginar fuego amigo en esto, en canales de Telegram y demás, ya sabes, como jugando fuera de lugar respecto a lo que está ocurriendo aquí en Venezuela ahora mismo. Así que así estamos. Pero también, si vas un poco más allá y revisas a algunos de los aficionados al OSINT que realmente están siguiendo los movimientos navales, tienes, por ejemplo, uno de los, ahora está en Panamá, cruzando el canal de Panamá, pero pronto estará cerca de nuestra costa. Es el USS Lake Erie, que cuenta con misiles de precisión guiados por láser, entre otras cosas. Pero este destructor en realidad va a estar fuera de servicio durante el próximo año fiscal. El año fiscal termina en septiembre, si no me equivoco. Entonces, ¿qué va a pasar realmente con este destructor? Además, según los aficionados a la inteligencia de fuentes abiertas, está la Fuerza de Tarea Iwo Jima, compuesta por 3 buques de guerra que salieron de Norfolk hace unos 10 días. Se suponía que recogerían a los marines en Carolina del Norte y luego se dirigirían hacia Venezuela, pero en realidad no lo hicieron. Un itinerario de 12 horas les llevó unos 10 días. Y luego regresaron a Norfolk, porque en ese momento, la semana pasada, había una amenaza de huracán debido al huracán Eddie. Ahora estamos en temporada de huracanes en el Caribe. Así que resulta un poco extraño si observas lo que realmente están haciendo. Lo mismo ocurre con los simulacros ahora en el sur de Puerto Rico. Así que si lo tomamos tal como está ahora, parece que hay mucho postureo, muchas operaciones psicológicas en marcha y muchas pruebas en la región, y probablemente de la psicología de la sociedad y del gobierno en este momento. Pero esto es a día de hoy, 1 de septiembre. Es difícil de predecir. Es interesante lo que has dicho sobre la posibilidad de que Trump adopte un papel secundario y deje que Marco Rubio lleve las riendas de esto. Pero se trata de la dinámica de poder dentro de Estados Unidos. Vale la pena analizar si esta es la manera en que le están presentando la guerra. Porque a mí me pareció que, por ejemplo, con el ataque a Irán, se le había vendido a Trump la idea de que sería muy fácil lograr un cambio de régimen. Que ya sabes, matas a parte del liderazgo político y militar, y de repente la gente sale más a las calles para deshacerse del tan odiado régimen y darían la bienvenida a su agresor como un salvador. Y por supuesto, no vemos nada de eso. Pero de nuevo, esta exageración sobre lo odiado que es el gobierno y la supuesta disposición de la gente a levantarse, derrocarlo y abrazar en su lugar a los invasores estadounidenses. Es importante lograr que la guerra sea aprobada dentro de Estados Unidos. Por eso a menudo conviene observar lo que ocurre dentro del propio país para ver si aparecen señales de alarma. Pero quería preguntar, si Estados Unidos lanza un ataque de nariz sangrienta, es decir, ataca un poco a Venezuela y básicamente amenaza con, si respondéis, habrá un castigo mucho mayor, ¿qué ocurriría entonces? El peligro entonces es siempre que uno acabe como muchos países de Oriente Medio, donde simplemente los bombardean de vez en cuando. ¿Cómo crees que reaccionaría Venezuela ante eso? ¿Tienen la capacidad de responder? He oído hablar de programas de drones en Venezuela, pero no estoy seguro de si eso está exagerado. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Y cómo crees que las utilizaría Venezuela si hubiera un ataque limitado de advertencia sangrienta? Esta forma de una mistake fuese, no una invasión total, sino un no griso. Claro. Bueno, como cabría esperar, la doctrina actual de Venezuela, la doctrina bolivariana, básicamente, respecto a una superpotencia como Estados Unidos, adoptaría un enfoque asimétrico. Al mismo tiempo, Venezuela cuenta con defensas aéreas significativas. No es tan fácil como con otros países de la región. De hecho, esa fue una de las razones por las que se detuvo. En 2019, también hubo un intento de aplicar cierta presión militar desde Brasil y Colombia. El ejército brasileño en realidad se opuso,
no solo por las complicaciones y las implicaciones que esto podría tener, sino también por las defensas aéreas. Otro factor fue que perderían la profundidad estratégica de su propia doctrina militar, que se basa en el Amazonas. Así que se vieron disuadidos de esa manera. Es decir, no era la mejor de las ideas. Además, ahora mismo no tienes a Colombia como plataforma, al menos no cuentas con el gobierno colombiano tan dispuesto como lo estaba en 2019 o 2020. De hecho, por eso Marco Rubio está presionando tanto por Guyana y Trinidad y Tobago esta vez. Y en realidad, ahí es donde reside uno de los principales peligros desde mi punto de vista. Pero también hay que tener en cuenta una cosa más respecto a las posibles reacciones de Estados Unidos. Primero, junto con toda esta grandilocuencia de las últimas 2 semanas, ha habido sucesivos complots terroristas que han sido frustrados. A lo largo del año, el ministro del Interior habló de 20. Recuerdo al menos 10 que se han hecho públicos en ruedas de prensa, con una enorme cantidad de conexiones, incluyendo en uno de ellos a un SEAL activo de origen chicano. Esto fue en septiembre del año pasado, por cierto. El más reciente fue hace unas 3 semanas. Que por cierto involucraba estructuras criminales albanesas procedentes de Ecuador. También implicaba redes criminales en Venezuela y además a las facciones extremistas de la oposición. Incluso incluía un plan para volar, con 3 kilos de TNT, una nueva plaza en una zona muy concurrida de Caracas. Esta plaza, por cierto, es un homenaje al Día de la Victoria de la Unión Soviética contra los nazis, que además tiene una llama eterna con su propio depósito de gas. Así que imagina lo que podría haber significado un intento terrorista de tal magnitud en un lugar como Venezuela. Por eso creo que siempre ha faltado una pieza aquí, que es precisamente el conflicto interno que han estado buscando. Y saben que ahora no pueden hacerlo de manera codificada por colores. Así que esto nos lleva a otro elemento. ¿De qué manera podría Venezuela defenderse? Me resulta difícil aventurarme demasiado, ir demasiado lejos, como, por ejemplo, contraatacar precisamente con drones o algo similar, uno de estos barcos, o en caso de algún desembarco o algo así. El gobierno ha sido bastante claro en que todas las fuerzas estadounidenses que lleguen a nuestras costas sin invitación encontrarán bastante fácil entrar, pero no será tan fácil salir. Básicamente, esa es una de las principales declaraciones que se pueden escuchar de muchos funcionarios políticos y militares al hablar de este tema. Pero también, al mismo tiempo, por supuesto, advirtieron que esto podría ser un gran desastre. Tendrá implicaciones globales y especialmente tendrá implicaciones regionales que están lejos de poder calcularse en este momento. Así que no estoy seguro. Sé que sería una mezcla de respuesta simétrica y quizá algo proporcional, de manera defensiva, pero no sé hasta dónde llegaría eso. Y tampoco sé cuáles serían los planes económicos o energéticos en este caso, porque probablemente también están previstos aquí. Y simplemente no puedo dar una opinión informada al respecto. Pero sería una combinación de estas 3 cosas, si me preguntas. Bueno, antes hablaste de otros países latinoamericanos. Así que Argentina, por ejemplo, podría formar parte de la coalición de los dispuestos a actuar contra Venezuela. Por supuesto, Venezuela siempre ha tenido una relación difícil con Colombia, pero ahora hay un gobierno muy diferente. Así que no parece que ese sea el caso ahora. Pero en cuanto a las posibles respuestas del resto de la región, independientemente de su relación con Venezuela, porque Venezuela tiene algunas relaciones complicadas en la región, no habría, independientemente de esto, para países como Brasil y otros, cierta cautela ante un ataque real. Quiero decir, toda la región tiene un historial muy negativo de imperialismo estadounidense, cambios de régimen, invasiones o simplemente ataques en general.
Seguramente nadie querría abrir esta caja de Pandora, porque una vez que se empieza a invitar este tipo de aventurismo militar, la región podría convertirse muy rápidamente en otro Oriente Medio. Entonces, ¿hasta qué punto influye esto en el cálculo? Porque incluso los países que no simpatizan demasiado con Venezuela o con el gobierno de Maduro serían, no obstante, cautelosos. No parece una gran idea invitar a esto en América Latina. Sí, probablemente ya lo sepas, pero la unidad latinoamericana ha sido una constante histórica desde sus inicios, desde que comenzó la independencia. De hecho, los primeros próceres de la independencia nunca pensaron en 23 países diferentes, solo pensaron en toda una región. Así que esa es una de las fuerzas históricas que también ha estado arraigada en la historia latinoamericana desde entonces. Por supuesto, lo opuesto a esto es el enfoque más evidente del panamericanismo, el tipo de doctrina Monroe. Y actualmente, creo que América Latina está en una situación muy mala respecto a ese tema en particular. Porque sí, hay un núcleo de naciones radicalmente soberanistas e independientes como Venezuela, Cuba y Nicaragua, no la troika de la tiranía, como la llamó Bolton en aquel entonces. Y luego también está México, que está bastante cerca. Ellos también tienen su propia doctrina de política exterior, la doctrina Estrada, que básicamente dice que se oponen a cualquier tipo de injerencia extranjera en cualquiera de los países soberanos de nuestro hemisferio. México no participará en ninguna de estas aventuras. Y sí, Brasil también tiene una política muy cautelosa respecto a todo esto. Quizá no tengamos la mejor relación en este momento, pero tampoco la peor. No he escuchado nada ni de Lula ni de Itamaraty, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en algún momento deberían, y lo harán, decir algo. Y no creo que vaya a ser ambiguo. Pero ese es el caso de Brasil, por supuesto, donde se vería la misma amenaza para ellos. Y lo mismo ocurre ahora con Colombia. También está el hecho de que, por ejemplo, Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses oficiales y 2 que son no oficiales. Perú tiene varias bases militares y navales, Chile también. Así que, de alguna manera, ya están allí, no necesitan invadir directamente. Y como solía decir Charles Johnson, la unidad imperial anterior era la colonia, en referencia al imperialismo europeo. Pero en el caso de Estados Unidos, la unidad imperial sería la base militar. Así que ya están aquí. Además, en el Caribe tenemos Curazao, a menos de 100 millas de nuestra costa, que es una colonia holandesa. Así que también es territorio de la OTAN. Terreno del artículo 5, si me preguntas. Y muchos de estos barcos también están haciendo escala allí, por cierto. Y luego tienes algo aún más dramático. Piensa en Milei, por ejemplo. Piensa en Nayib Bukele. Piensa en este nuevo tipo de liderazgo que no solo es proestadounidense, sino que es completamente sumiso. Es casi como si fueran empleados de Estados Unidos en este caso. Y también Dina Boluarte en Perú. El próximo presidente boliviano será del mismo tipo. Y Paraguay, por supuesto, siempre ha sido así. Paraguay, además, es un centro muy poderoso de tráfico de drogas, un centro de comercio de drogas. Así que no soy optimista respecto a la región en ese sentido. Y estoy bastante seguro de que muchos países, los que he mencionado, probablemente lo justificarán y lo apoyarán. La primera ministra de Trinidad y Tobago ya dijo que lo haría, que permitiría que Trinidad y Tobago fuera una base contra Venezuela. Ella ya lo dijo. También tenemos Guyana. Hay muchos detalles, pero tenemos la disputa del Esequibo con Guyana en nuestra frontera oriental, que por supuesto, la versión corta es que ese es territorio venezolano que ha sido reclamado desde el siglo XIX. Nos lo quitaron los británicos. Ha estado en proceso en la ONU bajo un acuerdo de 1965 y 1971, el Acuerdo de Ginebra, que en realidad se suponía que debía fomentar un enfoque de buena voluntad entre las partes. Y desde 2015, ExxonMobil y los sucesivos gobiernos guyaneses han estado explorando las fronteras marítimas que están en disputa entre Venezuela y Guyana desde entonces.
Así que esto es como la tormenta perfecta. Irfan Ali, el actual presidente de Guyana, también es muy cercano a Marco Rubio y muy cercano a todos estos tipos en Colombia y todo lo demás. Ha colaborado con Iván Duque de Colombia en muchos negocios. Así que estos son, quiero decir, van incluso más allá de ser simples intermediarios. Básicamente son empleados subordinados de Estados Unidos. Esto va a socavar cualquier respuesta unificada de la región. Está Venezuela, y creo que Honduras, que actualmente ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el otro organismo, el original que se creó como contrapeso a la OEA, del cual Venezuela no forma parte, está convocando a una reunión. Así que esto también sería un buen punto de referencia para medir cómo está respondiendo realmente la región a esto. Pero lamentablemente en este momento, espero equivocarme, no soy optimista respecto a una respuesta unificada de la región. Sí, eso da motivos de preocupación. Pero mi última pregunta es sobre el contexto más amplio de lo que ha estado atravesando Venezuela en los últimos años en términos de sanciones, porque han sido bastante destructivas, no solo para la economía, sino que también han provocado muchas muertes, así como la emigración de muchas personas. Ahora bien, creo que esto es relevante, porque Estados Unidos no se ha despertado hoy y ha decidido enviar sus buques de guerra a Venezuela de la nada. Me preguntaba si podrías hablar sobre el régimen de sanciones que se ha impuesto a Venezuela y algunas de las consecuencias que esto ha tenido. Ten en cuenta que las sanciones, la primera orden ejecutiva, lo que llamamos el Decreto Obama, fue el 9 de marzo de 2015, casi al mismo tiempo en que las cosas se estaban calentando con Guyana, por cierto. Y también, eso me recordó algo, he olvidado el nombre del periodista, pero es del Washington Post, se llama Las Guerras del Dinero. Es muy interesante y realmente recomiendo leerlo. De hecho, él afirma que la contracción económica de Venezuela es comparable a 4 crisis de 1929 de la Gran Depresión. Así que eso te da una idea de cuánto ha impactado en la economía venezolana, la vida de los venezolanos, el proceso político venezolano, el tejido social venezolano, en todos ellos. Y no se trata solo de sanciones, porque, por supuesto, empezó como siempre, empieza con cualquier país que ha sido sancionado. Como sabes, comienza sancionando a algunos funcionarios del gobierno por abusos de derechos humanos o lo que sea, y se va profundizando cada vez más hasta que empiezan a apuntar a áreas críticas, justo como hizo la administración Trump en 2017. Eso fue el 24 de agosto, y creo que fue la orden ejecutiva 368808, que de hecho fue la primera vez que se centró en la industria petrolera como objeto de sanciones. Luego sancionaron el oro, incluso llegaron al extremo de sancionar una criptomoneda que intentamos crear en aquel entonces. Y aquí es donde ocurrió la principal tragedia en cuanto a sanciones. Quiero decir, estos fueron los peores años. Tuvimos una inflación del 3000% en algún momento. Los ingresos petroleros cayeron un 99% durante esos años. Tuvimos que reinventarnos de muchas maneras, y el gobierno también. Esto llevó al gobierno a diversificar su economía y a recuperarse como lo ha hecho desde entonces. Pero junto con las sanciones, Glenn, también ha habido toda una serie de experimentos. Si lo piensas, han sido 10 años de esto, o incluso 11, si contamos desde 2014, porque el primer levantamiento con código de color contra Nicolás Maduro en febrero de 2014 fue en realidad la materia prima para la ley que creó las sanciones un año después. Y después de eso, tuvimos, por ejemplo, un poder legislativo que se desvió, estimulado, por supuesto, por actores extranjeros. También tuvimos un poder ejecutivo paralelo. Intentaban crear todas estas instituciones paralelas para transferir de manera drástica la soberanía de Venezuela
a estas estructuras ad hoc. También hubo un intento de obstrucción parlamentaria, un intento de mercenarios para asesinar a nuestro presidente en 2020. Todo esto ocurrió en el marco de la campaña de máxima presión de aquel entonces. Luego, el año pasado, tuvimos un intento más al estilo demócrata, que en realidad se apoyó y representantes para negar los resultados electorales. Y ahora hemos vuelto a esto. Así que no se trata solo de las sanciones, que según un informe de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs han causado unas 40,000 muertes. Estamos hablando de esto, y el informe es de 2019, especialmente en lo que respecta a enfermedades curables, trasplantes de órganos y otros problemas que antes no se podían abordar. Antes de esto, Venezuela tenía el salario más alto de todo el hemisferio. Éramos el país más próspero, y de repente pasamos del 100% a cero. Y luego, por supuesto, las dificultades también se debieron a nuestras propias debilidades, nuestras propias contradicciones, nuestras carencias históricas. Ellos explotaron todas para provocar el colapso. Independientemente de lo cerca que hayamos estado de eso, no ha sucedido. No han tenido éxito, y no creo que lo consigan ahora tampoco, teniendo en cuenta el daño que realmente están dispuestos a causarnos. Ya veremos. Quiero decir, como dije, Trump también está haciendo aquí un cálculo que es muy doméstico. Estoy pensando en un comentario que hiciste antes. Rubio también representa a Florida. Florida es básicamente el modelo de gestión gubernamental, no solo por la crisis del sur y el Congreso, como ellos lo llaman. Me refiero a que estamos hablando de Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, pero también Susie Wiles es de Florida y Mike Waltz es de Florida. Y Florida, en realidad, es como un modelo de gestión turbocapitalista. Es como un estado FIRE, quiero decir, finanzas, seguros e inmobiliaria. Y además tiene las peores leyes laborales de todo el país en este momento. Así que Florida significa muchas cosas para la administración Trump, y también significa muchas cosas en el Congreso, y también significa muchas cosas electoralmente. Y ojo, tenemos elecciones de medio mandato el año que viene. Así que creo que todo esto se reduce a esas variables que tenemos aquí. Y además quiero decir, puedo nombrar muchos factores que están todos relacionados y cómo han sido utilizados como armas o deformados en base a sanciones y a las distorsiones económicas que vienen después de eso. Y también acusar de corrupción a un país que está buscando maneras de no ahogarse, asfixiarse o ser bloqueado para poder seguir viviendo y para mantener un mínimo de normalidad, soberanía e independencia también. Así que para cerrar este tema, dado que esto ya no es un enfoque wilsoniano de la formulación de políticas, sino un enfoque rooseveltiano. Es como, creo que fue Kissinger en Diplomacy quien lo llamó el punto de inflexión entre estos dos tipos de proyección de poder. El tipo rooseveltiano y el tipo wilsoniano. Ya sabes, el wilsoniano se centraría en difundir la democracia y la libertad. Esa sería la responsabilidad de Estados Unidos. Pero Roosevelt básicamente se enfoca en nuestros intereses y en la manera de protegerlos, sin importar los medios, incluso bajo la doctrina Monroe, incluso bajo la corolario Roosevelt, que básicamente dice que no vamos a realizar ninguna agresión en la región. Pero si algún gobierno, estoy parafraseando aquí, si algún gobierno no puede resolver sus propios problemas, básicamente podríamos tener que intervenir y resolverlos nosotros mismos. Esa es parte de la lógica de la corolario Roosevelt aquí. Así que de alguna manera hemos vuelto a ese punto, de una forma bastante complicada, porque existe esta lógica expedicionaria básica, con las sanciones y todos los enfoques humanitarios y narrativos que tenemos. Así que sigue siendo una cuestión abierta, al menos por ahora, 1 de septiembre, mientras grabamos esto. Mi opinión es que no va a pasar nada esta semana. Solo se va a traducir en presión y narrativa, pero quizá no de forma cinética. Pero ya veremos.
Hay algo grotesco en esto, sin embargo, en cuanto a los sicarios económicos desestabilizando el país. Y luego, cuando ves el desastre desarrollándose, atribuirlo únicamente a la mala gestión del país por parte de los líderes políticos, y después usar esto como motivo para un cambio de régimen. Es un poco como lo que ocurre en Oriente Medio, cuando fomentan la rivalidad armada entre diferentes grupos, y luego piden una intervención humanitaria cuando llegan las lágrimas de cocodrilo. Pero bueno, antes de irnos, quería preguntarte, ¿dónde puede encontrarte la gente para seguir tu trabajo? Porque también eres un periodista bastante prolífico. Produces mucho trabajo. Entonces, ¿a dónde puede ir la gente? En primer lugar, la primera parada es misionverdad.com. La mayor parte de nuestro trabajo está en español. Yo lo traduzco, o orinocotribune.com también traduce muchos de nuestros artículos. Personalmente, también colaboro con muchos medios, depende del momento, depende de la oportunidad, ya sea Press TV, a veces The Grayson, a veces otros medios. Pero el lugar central sería Misión Verdad, que significa Misión Verdad en inglés. Es un juego de palabras muy chavista en el contexto chavista. Pero ese sería el principal lugar al que acudir, no solo por mi trabajo, sino también por el trabajo del equipo, que es mucho más laborioso que el mío. Ellos siempre están trabajando, todo el tiempo. Así que ese sería el lugar al que ir. Hemos sido bastante censurados en X, así que no lo usamos mucho últimamente. Tenemos un canal de Telegram muy prolífico, al que invito a todos a seguir. Muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y sí, por supuesto, es un placer volver a verte. Sí, me grave Troyan, cuando quieras.